Miguel empezó a investigar. Pasó noches en bibliotecas leyendo libros viejos, artículos médicos y relatos de otros casos raros. Descubrió que nacimientos como los de sus hijos eran casi inexistentes. Más aún sin antecedentes familiares. Algo no cuadraba. Impulsado por una inquietud que le mantenía despierto por la noche, Miguel regresó al hospital donde nacieron los niños. Muchos empleados ya no estaban allí. Los archivos habían sido trasladados. Los registros médicos, digitalizados apresuradamente años después, estaban incompletos hasta que una enfermera mayor, cercana a la jubilación, lo reconoció. «Le recuerdo», dijo en voz baja. «Recuerdo a esos bebés, nunca los olvidé». Miguel preguntó si había algo que no supiera. Ella vaciló. Miró a su alrededor. Le pidió que se sentara. Y entonces le contó algo que Miguel nunca imaginó que escucharía. Aquella noche de 1986, el hospital participaba discretamente en un estudio experimental sobre fertilidad múltiple. Nada ilegal, pero carecía de transparencia. Clara había sido incluida en el programa sin comprender totalmente los riesgos. La posibilidad de un embarazo extremo se había subestimado. Cuando nacieron los 6, el hospital silenció el caso para evitar el escándalo. Miguel salió de allí con las piernas temblando. Sus hijos no eran solo un milagro. Eran el resultado de una decisión mal explicada, mal gestionada y de consecuencias de las que nadie quería hacerse responsable. Clara se enteró de esto más tarde. Se enteró de la presión, del miedo, de la culpa, y no pudo soportarlo. Miguel se sintió sin aliento. Siempre había evitado pensar demasiado en ese tema. Siempre había confiado en lo que los médicos habían dicho en 1986. Un milagro raro, una coincidencia extrema, nada más que eso. Pero por primera vez, se dio cuenta de que tal vez había aceptado respuestas demasiado fáciles. En los días siguientes, Miguel empezó a investigar. Pasó noches en bibliotecas leyendo libros viejos, artículos médicos y relatos de otros casos raros. Descubrió que nacimientos como los de sus hijos eran casi inexistentes. Más aún sin antecedentes familiares. Algo no cuadraba. Impulsado por una inquietud que le mantenía despierto por la noche, Miguel regresó al hospital donde nacieron los niños. Muchos empleados ya no estaban allí. Los archivos habían sido trasladados. Los registros médicos, digitalizados apresuradamente años después, estaban incompletos hasta que una enfermera mayor, cercana a la jubilación, lo reconoció. «Le recuerdo», dijo en voz baja. «Recuerdo a esos bebés, nunca los olvidé». Miguel preguntó si había algo que no supiera. Ella vaciló. Miró a su alrededor. Le pidió que se sentara. Y entonces le contó algo que Miguel nunca imaginó que escucharía. Aquella noche de 1986, el hospital participaba discretamente en un estudio experimental sobre fertilidad múltiple. Nada ilegal, pero carecía de transparencia. Clara había sido incluida en el programa sin comprender totalmente los riesgos. La posibilidad de un embarazo extremo se había subestimado. Cuando nacieron los 6, el hospital silenció el caso para evitar el escándalo. Miguel salió de allí con las piernas temblando. Sus hijos no eran solo un milagro. Eran el resultado de una decisión mal explicada, mal gestionada y de consecuencias de las que nadie quería hacerse responsable. Clara se enteró de esto más tarde. Se enteró de la presión, del miedo, de la culpa, y no pudo soportarlo. Esa noche Miguel llegó a casa y encontró a los 6 sentados en el salón esperándole. Daniel habló por todos: «Papá, necesitamos saber la verdad». Miguel respiró hondo. Por primera vez en casi 15 años, lo contó todo. Habló del hospital, del estudio, del miedo, de la huida de Clara. Habló mientras lloraba. Los chicos escucharon en silencio. Ninguno apartó la mirada. Cuando terminó, Juan se acercó a él y le abrazó. «Así que te quedaste», dijo el chico con voz temblorosa. «Tú nos elegiste». Esa frase rompió a Miguel por dentro. A partir de ese día, algo cambió entre ellos. El dolor se convirtió en unidad. El resentimiento se convirtió en fuerza. Los 6 empezaron a apoyarse aún más. Prometieron no separarse nunca.
Prometieron cuidar de su padre como él siempre había cuidado de ellos. Pero la vida aún les tenía reservada una última prueba. Una decisión que pondría ante ellos la mayor pregunta de todas: perdonar o repetir el abandono. Los años siguientes estuvieron marcados por decisiones difíciles. Los 6 hermanos crecieron cargando la misma historia, pero viviéndola de formas diferentes. La revelación sobre su nacimiento fortaleció el vínculo entre padre e hijos, pero abrió una herida que nadie sabía cómo cerrar. La ausencia de su madre dejó de ser solo un vacío y se convirtió en una pregunta viva. Cuando Daniel cumplió 18 años, llegó una carta por correo. No tenía dirección de remitente. El papel estaba amarillento, la letra temblorosa como si hubiera sido escrita con miedo. Miguel reconoció la caligrafía incluso antes de terminar la primera línea. Era clara. Escribía desde un lugar lejano, diciendo que había seguido sus vidas desde la distancia. Sabía que los chicos estaban vivos. Sabía que eran iguales. Sabía que Miguel nunca los había abandonado. En la carta no pedía perdón. Solo decía que pensaba en ellos todos los días y que si alguna vez querían escuchar su versión de la historia, ella estaría dispuesta a hablar. Miguel no mostró la carta inmediatamente. La guardó durante semanas, luchando contra sentimientos que creía haber enterrado. Culpa, rabia, compasión, miedo a destruir todo lo que había construido. Pero sus hijos notaron el cambio en el silencio, la mirada distante y exigieron la verdad. Cuando Miguel finalmente puso la carta sobre la mesa, nadie habló durante unos minutos. El papel parecía demasiado pesado para unas manos tan jóvenes. Lucas fue el primero en llorar. Rafael salió de la habitación dando un portazo. Mateo se quedó inmóvil, leyendo cada línea con atención. Juan agarró la manga de la camisa de su padre como hacía cuando era pequeño. Andrés intentó hacer una broma y falló. Daniel respiró hondo y dijo algo que nadie esperaba: tal vez necesitemos escuchar. La decisión no fue unánime. Hubo discusiones, noches sin dormir, silencios demasiado largos. Pero al final, los 6 comprendieron que solo podrían seguir adelante si se enfrentaban al pasado. No para justificar el abandono, sino para liberar sus corazones del peso que habían cargado desde el nacimiento. El encuentro tuvo lugar en un sitio sencillo, lejos de la ciudad. Clara era mayor, tenía el pelo gris, los ojos cansados. Cuando vio a los 6 juntos, idénticos como el día en que nacieron, se derrumbó. Lloró como nunca antes. Lloró por miedo, por culpa, por cobardía, por el amor que no pudo sostener. Lo contó todo. La presión psicológica, el shock de descubrir que eran 6, el terror de no poder salir adelante, la sensación de desaparecer como persona. Dijo que cada vez que cerraba los ojos, veía 6 caras llamándola madre. Dijo que huir parecía en aquel momento la única forma de no volverse loca. Ninguna palabra podía borrar el pasado. Ninguna explicación podía justificar el abandono. Pero algo cambió aquel día. No hubo un abrazo inmediato. No hubo un perdón rápido. Hubo silencio. Y dentro de él, comprensión. Miguel observaba desde la distancia. No se sentía ni victorioso ni derrotado, simplemente cansado. Cansado de cargar con una historia demasiado grande para él solo. Cuando Clara se acercó a él, intercambiaron una mirada llena de palabras no dichas. No había amor allí, solo respeto por lo que había sobrevivido. Al volver a casa, los hermanos comprendieron que no les definía la ausencia de su madre, sino la presencia constante de su padre. Miguel, que nunca les falló. Miguel, que cambió sueños por pañales. Miguel, que envejeció prematuramente para que ellos pudieran crecer íntegros. Fue esa noche cuando Daniel dijo algo que siempre sería recordado: papá, tú lo fuiste todo. Miguel lloró como no lloraba desde 1986. Ahora, antes de continuar la historia hasta el final, quiero pedirte algo importante. Si esta historia